Vamos a empezar. Buenas noches a todos. Yo creo que todos estamos ya en modo incorporándonos a, a la vida normal, aunque para muchos cada vez es más común que la Navidad y este tiempo de fin de año sea como una época donde solamente se descansa el 24 y el 31 y de pronto el 25 y el primero. Cada vez se reduce más los tiempos como de vacaciones y de celebración. Parte del modernismo, ¿sí? Esto tiene sus consecuencias positivas, tiene sus consecuencias negativas, pero en términos generales, pues es la realidad y hay que afrontarla. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer una introducción. Yo creo que para todos es muy sabido que muchas personas en el mundo en este momento están con esa expectativa, algunos con una expectativa positiva, con alegría, con esperanza de cumplir esos propósitos que pusieron en su fin de año, ¿sí? Y con seguridad, en más del 80% de las personas está el propósito de convertirse en una persona saludable, de convertirse en una persona con hábitos, con rutinas, con disciplinas, porque hay unas metas, de pronto una pérdida de peso, de mejorar alguna enfermedad, de gestionar mejor el estrés, de tener más orden en la casa, de ahorrar un presupuesto, porque el orden siempre nos va a traer un gran ahorro a nivel financiero. En fin, sabemos que es el mes donde los propósitos empiezan a materializar, ¿sí? En enero los gimnasios se llenan impresionante. En enero las nutricionistas llenan su agenda, pero ¿qué es lo que sigue los meses posteriores? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de que efectivamente eso que hicimos durante un mes, durante 2 meses, 3 meses, deje de ser un reto para nosotros, que de hecho muchas personas utilizan la palabra reto, deje de ser un reto, deje de ser una dieta, deje de ser como algo excepcional, algo ocasional y se convierta en algo que yo pueda implementar toda la vida? Entonces, hoy vamos a hablar de hábitos. ¿Por qué? Porque es la fecha donde las personas tienen mayor disposición mental y emocional de hacer un cambio. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que te preguntes cuántos años llevas tú matriculándose. Yo saben muchos de ustedes que yo fui dietante 22 años de mi vida. Quiere decir que durante 22 años de mi vida siempre estaba a dieta. No hubo un mes en el que no estuviera a dieta. Los tiempos de estar en embarazo, saben que tengo 8 hijos, tuve 9 embarazos, eran como un paréntesis en mi vida. No entraba en dieta restrictiva, pero en 3 embarazos me mandaron control nutricionista por riesgo de diabetes gestacional. Entonces era una dieta. Al fin y al cabo era una cantidad de restricciones, no era la dieta por perder peso. Siempre me preocupaba, pues lastimosamente en embarazo, el no subir de peso porque los nutricionistas, ginecólogos que llevan el proceso de la gestación eran bastante rudos y hostiles con las maternas. Digamos que no tenían una buena manera, lastimosamente, de hacerte ver que no se trata de juzgar el peso, por ejemplo, y menos en una gestante, sino de hacerte ver cuáles son los hábitos, porque nunca, y quiero que este sea el primer mensaje, nunca vas a garantizar un resultado sostenible en el tiempo si te enfocas en el resultado. Si te enfocas en el proceso, el resultado llega como consecuencia. Pero si te enfocas en las metas, en el resultado, lo más seguro es que te frustres, es que abandones, sobre todo si tienes una tendencia a ser ansioso, ¿sí? Bueno, ¿cómo empezar entonces un año con hábitos saludables? Lo primero que te quiero decir es que no te vas a meter en un modo dieta restrictiva, que no tomes ninguna decisión de algo que tú no puedas sostener por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque la mejor manera de abortar este impulso motivacional dopaminérgico que tenemos a principio de año, ustedes ven que siempre, Nico, Nico, Nico se murió. Hola, Acá estamos, se me murió la pantalla completamente. Te No, vean, escuchamos y vemos bien. ya sí, escuchamos. Primo. Nicolás. Nicolás es mi hijo mayor y mi asistente tecnológico cuando Carlos no está. Pero siempre que estoy sola, siempre que me quedo sola me pasa algo. Qué rabia. Mira lo que pasó. Se me apagó toda la pantalla.
y después se puso esto. Ok. Bueno. Entonces, lo primero es que, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un inicio de algo? Sobre todo cuando el cronos, el tiempo, nos marca un inicio que nos sucede cada cambio de año, cada cambio de mes, cada cambio de semana. Y son tiempos que son muy especiales para el ser humano, porque nos regalan como esa sensación, esa perspectiva de nueva oportunidad de hacer un cambio, ¿sí? En todos los seres humanos. Ahora, no se trata que efectivamente porque es un lunes yo voy a empezar, ¿sí? Sí tengo más dopamina, sí tengo más motivación, pero realmente si yo no me centro en el proceso no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. El impulso que nos da un nuevo año es muy grande, o sea, es un tiempo dopaminérgico para aprovechar. ¿Por qué? Porque tenemos toda la disposición mental, emocional, física, incluso espiritual, para hacer ese cambio. Estamos en un nivel óptimo de conciencia, ¿sí? De que este año, donde ya hice mi balance, donde sé lo bueno, lo malo, lo que me faltó, lo que no coseché, lo que sembré, lo que tengo descuidado, es una época donde a veces tenemos un balance que tiende a la culpa, otras veces tenemos un balance positivo, pero que es una época donde estamos en un modo óptimo de conciencia, en un modo óptimo emocional y en un modo predisposición óptima a nivel mental y por tanto a nivel físico. O sea, es una temporada para aprovechar, ¿sí? Este impulso. ¿Qué sucede si yo en este impulso que tengo me pongo en modo restrictivo, me meto en una dieta que no soy capaz de sostener en el tiempo? No hago un análisis partiendo de quién soy efectivamente y cuáles son esos hábitos que yo puedo sostener en el tiempo y me meto en una restricción supremamente exigente, sobre todo si eres una persona que tiende a la ansiedad. Simplemente no vas a durar más de 6 semanas, ¿sí? Que es lo que dura el impulso dopaminérgico. Entonces, es lo que consideramos un aborto. Y cuando miramos aborto de hábito, cuando nosotros miramos las estadísticas de la cantidad de personas que declinan la matrícula a un gimnasio, es el 80%. Sí quiere decir que 80 personas abandonaron su proceso. ¿Por qué? Por mil razones, pero sobre todo por no ser consistentes, por fiarse de la motivación, por pensar que eso era lo más importante y realmente no. Es importante en la medida que le aprovechemos el tiempo que esté, pero que ese tiempo nosotros tenemos que consolidar hábitos que podamos sostener toda la vida, ¿sí? Es cierto que hay veces, hay, digamos, temporadas, dietas que se pueden hacer o tratamientos o terapias temporales y que es importante hacerla, ¿sí? Y que van a requerir esfuerzos más grandes, restricciones temporales. Pero en psiconeuroinmunología es supremamente importante que se integre digamos, la capacidad que tiene la persona a nivel psicológico para entrar en esa restricción temporal, sino primero debe vivir un proceso de preparación psicológica, ¿sí? Me explico, muchas veces vamos a un tratamiento y en 22 años calculen cuántos tratamientos empecé, donde vamos a recuperar la pared intestinal, vamos a recuperar la microbiota, entonces hacemos una dieta antiinflamatoria, una dieta, una FODMAPs o, bueno, una dieta supremamente restrictiva. Y sí, hay veces que toca, y es importante que entendamos que desde la parte médica hay veces que toca entrar en terapias temporales con decisiones de esfuerzo, pero no es para el momento de empezar, ¿sí? Es muy importante que tú empieces haciendo una progresión, que tú empieces con eso que puedes sostener toda la vida. Y créeme que desde ahí, ya no por motivación, sino por disciplina, tú puedes ascender, escalar. ¿Listo? Esto es lo más importante a la hora de adquirir un hábito, que confiemos en la ley del proceso. Por eso, a nivel de neurociencias, nunca una persona puede pensar en implementar un hábito o implantar un hábito en ciclos menores a un año. ¿Listo? No significa que entonces voy a demorarme un año en coger la disciplina para ir a entrenar, si por ejemplo es el hábito que yo quiero implementar. No, no significa eso. Significa que tú necesitas consistencia durante un año para que tú digas, ese hábito se volvió en parte de mi personalidad. Ese hábito ya no es algo que yo hago, es algo que yo soy y se expresa porque yo soy. ¿Me hice entender con esto? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de ese cambio de hábitos. Primer concepto de hoy. No, segundo concepto de hoy porque ya hemos tenido un concepto importante y es no vamos a empezar con algo restrictivísimo. El origen de la implantación de un hábito, ¿sí? Y quiero que pienses en esta palabra, implantación.
Cuando a ti te hacen una implantación, que es como sembrar una semilla, ¿sí? Esa semilla requiere un cuidado especial. ¿Qué requiere? Requiere una tierra adecuada, una tierra que esté fértil, que esté mineralizada, requiere que no tenga árboles grandes alrededor, porque estos árboles se roban todos los nutrientes y ahogan la capacidad de que la tierra nutra esta planta. Y hay veces esos grandes árboles son problemas enormes. Hay veces no se trata solamente de tener una buena tierra, sino de que hay personas que ahorita lo vamos a ver que están en un momento de conflicto biológico, porque están en una situación que es un detonante estresor grande en su vida, que son como un gran árbol que se está chupando todos los nutrientes que tiene esa tierra. Entonces, en la implantación es muy importante cuidar, que tener buena tierra y que esa tierra esté libre de estos, digamos, invasores que no nos permiten abonarla bien. Hay que hacer un cuidado, cuidarla, abonarla, podarla, echarle agüita, solecito, ¿sí? Entonces, el hábito es como cuidar una semilla. Tú lo siembras, pero de ahí en adelante tienes que hacer el proceso de cuidado hasta que se convierta en un árbol frondoso y grande y fuerte, ¿sí? Que es cuando ya se volvió parte de ti, que es cuando ya te funciona en piloto automático. Entonces, el origen de la implantación de un hábito, sea un vicio, que es un mal hábito, o sea un hábito, es el siguiente. Quiero que entendamos algo. Para nuestro cerebro ningún hábito es bueno o malo. Para nuestro cerebro todos los hábitos son buenos. Fumar cigarrillo, fumar marihuana, ser adicto a la pornografía, ser adicto a las redes sociales, al alcohol. Para nuestro cerebro es un hábito bueno. ¿Por qué? Porque es un hábito funcional. Le funciona para las necesidades neurobiológicas, neurobiológicas y químicas que tiene, ¿sí? Digamos que fue la medida que encontró para compensar la ansiedad, la falta de dopamina, el estrés, la tristeza, para gestionar emociones, para gestionar sensaciones, para procesar como la manera de vivir. Entonces, para nuestro cerebro no tiene moral, ¿sí? La moral, lo ético, estos principios están en el alma y se expresan a través de la voz de la conciencia, pero nuestro cerebro no tiene moral. Por eso hay que cuidarlo tanto, porque el cerebro es inteligente, pero no es eficiente, pero no es inteligente. ¿Qué quiere decir? Es un superprocesador, pero que si tú le descargas archivos malos, él te los va a poner a rodar, ¿sí? Si tú le descargas archivos buenos, él te los va a poner a rodar. Al final, ese superprocesador que es nuestro cerebro va a servir para bien o para mal, dependiendo de los programas y de los archivos que nosotros descarguemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hábito, sea positivo o negativo, siempre en Hábitat vamos a hablar de hábitos como de hábito negativo como vicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede partiendo de esto? Digamos que muchas personas, ustedes saben que, digamos que lo más importante que yo hago como coach es la rehabilitación de hábitos, pues para hábitos saludables en la vida. Y cuando nos encontramos con una persona que está llena de vicios y que lleva muchos años intentando hacer desde su fuerza de voluntad un cambio de hábitos, lleva 1000 dietas encima, lleva 1000 matrículas a diferentes tipos de entrenamientos, lleva mucho dinero, tiempo, energía, emoción invertida en tratar de dejar el cigarrillo, el vapeador, el licor, lo que sea, o tratando de mejorar la alimentación, es una persona que ya llega con un desgaste, ¿sí? Mental, emocional, incluso físico, acumulado. Pero esa persona es real que hay veces no pueden cambiar, ¿sí? Y yo quiero que si tú eres esa persona que ha tratado de cambiar algún hábito, porque puede funcionar en todo en la vida, puede funcionar parcialmente, si hay gente que, por ejemplo, logra generar una disciplina y unos hábitos saludables en la alimentación, en la actividad física, pero no lo logra a nivel de trabajo, no lo logra a nivel de orden, ¿sí? De disciplina de estudio, ¿sí? Digamos que aquí hay que mirar por qué se produce como un límite, porque cuando hay un hábito desarrollado que se convierte en una virtud, que ya se convierte en parte de tu personalidad, se va a expresar en todas las circunstancias, ¿sí? Miren, el que es disciplinado va a ser disciplinado en todas las áreas de su vida. Cuando esa disciplina no viene desde un esfuerzo, ¿sí? Ni desde una subordinación, porque quiero que pienses en algo, o sea, hay gente que cuando es empleado tiene un jefe que está encima, súper bueno. Hay muchos colegas míos que dicen, no, yo con jefe, yo necesito un jefe, porque sin jefe yo me desorganizo. Hay gente que necesita un marco de autoridad y de mando para poder cumplir. Hay gente que necesita que le digan lo que tiene que hacer y que lo presionen, ¿sí?
¿Y qué presiona en el caso de una persona que tenga unos hábitos positivos en el trabajo? Presiona el salario, presiona el jefe, presiona a los compañeros, la competitividad, ¿sí? Pero que cuando salen de ese escenario y ya les toca una autodisciplina, no son capaces, entran en un caos de la vida. Entonces, hay muchas razones, pues, que no vamos a hablar de ellas hoy. Entonces, ¿qué sucede en estas personas que no logran hacer un cambio en los hábitos que tienen que ver con bienestar y con salud? ¿Sí? Esto hace parte desde la biodescodificación o medicina germánica. Lo primero es que toda patología es consecuencia de un shock biológico, que es consecuencia a su vez de un intento de tu cuerpo de salvar o arreglar lo que desde un shock emocional no se pudo contener. Si ustedes se acuerdan de las 5 dimensiones, espiritual, de adentro hacia afuera, espiritual, mental, emocional, física, relacional. ¿Qué pasa? La emocional y la física están junticas, ¿sí? Y la emocional es muy bioquímica. Todas tienen muy buena comunicación, pero digamos que cuando están aisladas, la emocional y la física siempre están juntas. ¿A ustedes les ha pasado que experimentan una emoción, por ejemplo, un susto, y su cuerpo reacciona? No te responden las piernas, o te sube un calambrazo, un calor a la cabeza, o se te pone el corazón a mil, ¿sí? Si a ti te da una rabia, no sé, porque es una cosa que te da rabia y se te pone el corazón a mil. Entonces, el cuerpo es muy somático, por eso el shock biológico se crea cuando hay un shock emocional que no se pudo contener, no se pudo manejar. Lo explico muy sencillo. Una persona que tenga un daño en la tiroides es una persona que tiene un daño, una patología en la tiroides, pero que lo que experimentó fue un conflicto de impotencia. La tiroides siempre es impotencia. En biodescodificación, que es una ciencia exacta, digamos que no hay una interpretación, ¿sí? Cuando se hace una biodescodificación de las patologías de una persona, no es interpretativo, es una ciencia exacta, ¿sí? Y bueno, no les voy a contar la historia de Hammer, ojalá la investiguen, una cosa impresionante, pues como lo que los números y lo que la ciencia y la evidencia científica mostró, pues como de la exactitud y de la precisión. No hay razón de que una persona se enferme de la tiroides distinta a que vivió un cuadro, un shock de impotencia. Ahora, ¿qué parte de la tiroides? ¿Qué tipo de patología? Hiper, o sea, que cómo se expresa en la enfermedad ya va a darnos más, pues como más características de por qué se detonó. Pero tiroides siempre va a ser impotencia, ¿sí? Ahora, la razón de la impotencia, cuando estamos con un paciente en consulta y vemos necesario hacer una biodescodificación, empezamos a mirar alrededor de la tiroides qué situaciones le generaron impotencia. Durante el tiempo, unos 6 meses atrás, que se generó la patología o que se descubrió, porque muchas veces son patologías que llevan mucho tiempo, pero que se descubren después, que son patologías ocultas. Entonces se trata de indagar como en qué momento para saber cuál fue el origen, cuál fue el shock emocional que hizo la persona. Entonces supongamos que una persona puede experimentar impotencia porque se quedó sin casa, ¿sí? La perdió y no pudo recuperarlo. Puede experimentar impotencia porque su esposo la dejó, ¿sí? Se fue con otra persona y la dejó y experimentó impotencia de no poderlo retener, ¿sí? Puede dar el caso de una persona que, aparte de que experimente la impotencia de retener a su pareja, por ejemplo, experimente también el miedo al abandono financiero. Y ahora yo de qué voy a vivir, con qué voy a mantenerme a mí y a mis hijos. Entonces también va a empezar a sufrir la supervivencia, se va a enfermar del hígado, que es el órgano de la supervivencia. Entonces, miren que, digamos que la ciencia es exacta, pero las causas, que son las circunstancias humanas, pueden ser de mil razones, pero la emoción que se experimenta es lo que da pie a esa ciencia exacta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este puntico rojo que ustedes ven, que es el momento en el que se genera el conflicto biológico, ¿sí? Digamos que atrás viene el evento, el pensamiento, que es lo que yo interpreto de este evento, porque las cosas no son lo que son, sino lo que nosotros interpretamos de ella, que es lo que va a ocasionar el shock, ¿sí? Hay gente para la que, por ejemplo, un trasteo es una tragedia. Hay otras personas para las que un trasteo de casa, una mudanza, no sé cómo se diga en otros países, una mudanza es una cosa maravillosa, ¿sí? Hay gente para los que montarse en un avión es un trauma, pero otros para los que montarse en un avión, entonces, no es lo que es, bueno o malo, sino la interpretación de ese evento. ¿Qué significa para ti ese evento? Si hay una persona que fue abandonada por su papá en la infancia, es una persona que tiene una herida y una huella de abandono. Esa persona va a tener
un trauma de abandono, entonces cada vez que pelea con su novio y medio le dice que entonces mira a ver si seguimos juntos, va a sentir esa sensación, se activa el trauma, va a activarse la sensación de abandono y va a empezar a somatizar. ¿Listo? También es importante que se absorba la información a través de los 5 sentidos, no solamente la vista, el oído, ¿sí? Bueno, entonces aquí viene como las circunstancias, ¿sí? En ese sube y baja de la vida. Y llega un punto donde la persona experimenta la sensación de necesidad de algo, ¿sí? ¿Cómo quito yo este problema? Es la necesidad siempre va a ir a cómo quito yo este problema. Y quiero que pienses en esto. La mente trata de gestionar primero cómo contener ese problema a través de plantearte soluciones. Pero si no eres como fuerte mentalmente, el cerebro o la mente no es capaz de gestionar ese problema, esa situación. Supongamos una impotencia por un divorcio, ¿sí? El cerebro no es capaz de gestionarlo. Entonces lo que va a hacer es que le va, digamos, a chutar la pelota a la dimensión emocional. Y si emocionalmente tú estás devastado, estás fluctuante, tus emociones están dependiendo de que si el otro te habló, que si no te habló, un día amaneces contenta, como es un proceso de duelo que es muy de altibajos, pues simplemente la emoción tampoco va a ser capaz de contener esa situación. Y ahí es cuando aparece el shock biológico. Es como que ya la dimensión mental, la dimensión emocional le pasa en la pelota o la responsabilidad al cuerpo y el cuerpo hace un intento de curar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo cuando se enferma, y enfermarse también es no ser capaz de cambiar un hábito, ¿sí? Porque cuando miramos a una persona que tiene una apatía, puede tener un cuadro transitorio de depresión, no una depresión clínica, ¿sí? No la patología, sino un cuadro de depresión, de apatía, de que no quiero, sí, que es el cuadro de las personas que se vuelven procrastinadores constantes. Entonces el cuerpo hace un intento de solucionarlo y activa la tiroides, ¿sí? Y la excita, como muévase, 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 y se enferma la tiroides. Así es como funciona un shock biológico, ¿sí? Los hábitos, los vicios, también se descodifican, los vicios y sus consecuencias. Pongamos un ejemplo, una persona que sube de peso, ¿sí? Entonces esta persona tuvo una circunstancia donde sufrió una situación de, digamos, pueden ser muchas cosas las que generen un shock biológico de sobrepeso. Voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo, una persona que sufra abuso y maltrato psicológico y físico. Su cuerpo va a generar un mecanismo de protección. El mecanismo de protección más eficaz para el cuerpo es crear un colchoncito de grasa, porque la grasa nos protege, la grasa es supervivencia, y un colchoncito de agua, retención de líquidos, ¿sí? Otro ejemplo, una persona que fue abusada sexualmente y que hizo una gestión emocional va a acumular grasa en las caderas, ¿sí? En la zona de las caderas. Otro ejemplo, una persona que sintió en algún momento que se quedaba sin piso, ¿sí? O sea, que, no sé, sufrió un trauma, se le murió el esposo, ¿sí? Y esa persona sintió que se quedaba sin piso, sin cómo sostenerse en esta vida. Va a presentar una dislipidemia, que es ese cuerpo que se vuelve de piernas muy, muy gruesas, ¿sí? Que acumulan grasa en las piernas, que por la vascularización pues es una de las patologías que es muy dolorosa y que aparte no la quitan con una lipo. Bueno, entonces esta persona va a generar el conflicto biológico. ¿Qué sucede? Sucede que esa persona, a consecuencia de ese shock biológico que estaba viviendo, que para el cuerpo y para la psique es un trauma, esa persona empieza a tratar de soportar el cómo puedo yo salir de este sufrimiento y empieza a buscar medidas de contención, ¿sí? Empieza a buscar dopamina de otras maneras. ¿De qué formas busca dopamina el ser humano? La dopamina tiene un valor en nuestro cerebro que es un valor equivalente al dinero, ¿sí? Pongamos Eli, el... Dime, discúlpame, Eli. Estaba dime. esperando a ver si era yo solamente, pero manifiesta la gente que no está viendo las diapositivas, sigue en negro. Está en negro. Dame un momento. Nico, Correcto que no vemos diapositivas, ¿cierto? ¿están viendo diapositivas? ¿Alguien las ve? Yo sigo viendo la No, misma del yo principio, del veo cómo 20. empezar el año
No, yo Ladito, no veo saluda. diapositivas tampoco. Ya miramos No, qué pasa. no se ve la diapositiva. Perfecto, gracias. Ya había pasado. Ahí estás compartiendo ya pantalla. Ahora sí. Gracias. ¿Ve la pantalla? Bueno, qué pena. Ahora sí. Gracias, Fede, por avisar a tiempo. Bueno, Gracias. y vamos ahí. Entonces, aquí en ese punto rojo es donde está el conflicto biológico, ¿sí? Se hizo el shock biológico, nació la enfermedad, digámoslo así. Entonces tú llegas y empiezas a vivir, tu cuerpo empieza a vivir en función de esta enfermedad. Están por aquí aplaudiendo. Y se genera un cuadro de estrés biológico, a veces psicológico, que viene a ser un estrés mental, un estrés emocional. Y se pasa un tiempo en ese estrés. ¿Qué sucede? Aquí es donde nosotros, por ejemplo, en ese shock biológico, subimos de peso, sí que pasó mucho en pandemia, o que pasa mucho cuando alguien vive un sufrimiento muy grande. Es muy común, por ejemplo, en personas divorciadas, pues atendemos mucho en consulta mujeres que sufrieron una situación afectiva y que tienen dos salidas. Primero, la lipotusa le dicen. La lipotusa es como la lipo de la tusa, o sea, el sufrimiento fue tan duro que les provocaba cero comer, ¿sí? Y hay personas que en una situación extrema de estrés entran en una anorexia nerviosa, se llama, ¿sí? Pero está el otro extremo que es el 80% de las personas que reaccionan con ansiedad y que buscan dopamina en alimentos, en alcohol, en dulces, ¿sí? Alimentos que tienen valores dopaminérgicos. Les estaba diciendo lo del valor dopaminérgico. Hazte de cuenta que para tu cerebro todo lo que le causa placer tiene un precio, tiene un valor. Supongamos que ver memes, ¿sí? Vale 10 dólares, ¿sí? Pero resulta que salir con la persona que te gusta, con tu esposo, con tu novio, tiene 100 dólares, vale 100 dólares. Pero resulta que tomar licor tiene 200 dólares, vale 200 dólares. ¿Quién elige eso? No lo elegimos. Eso no es algo que elegimos, es algo subconsciente, es algo de la mente subconsciente, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros cuando queramos cambiar un hábito, realmente es porque tenemos un vicio. ¿Sí? Otra cosa es implementar hábitos. En el consultorio trabajamos rehabilitación, que es cambiar vicios por hábitos, formación, que es una persona que no tenga información y que apenas vaya a aprender, que es muy raro encontrar a alguien que vaya a consulte, que no haya hecho nunca una dieta, ¿sí? Y la implementación. Hay personas que empiezan desde formación e implementación, son como vasos vacíos, pero la gran mayoría toca desde la rehabilitación para poder entrar en la formación y en la implementación. Cuando es una rehabilitación, lo que hay que hacer es cambiar un hábito, no es, el cerebro no borra, ¿sí? Es reemplazar. Un hábito en el cerebro se ve como una red neuronal que es como una carretera en la nieve, ¿sí? Que de tanto pasar el trineo, los trineos marcaron una carretera, ¿sí? Y ya de ahí en adelante todo el trineo que pase va a coger por ahí, por derecha, porque ya está marcado el camino, ¿sí? No puede hacerlo por otro. Esos caminos no se borran. Pero ¿qué pasa? Tú sí puedes decidir qué trineo va a tirar por ese. Y un trineo puede ser un vicio. Por ejemplo, tomar licor cada vez que estoy estresado, pero puedes cambiar ese trineo de estoy estresado, me va a pedir ese valor de dopamina de 200 dólares, pero yo ¿qué le voy a dar? ¿Cómo reemplazo esto por algo que tenga un valor igual o que tenga un valor mayor? ¿Sí? Por eso es supremamente importante que nosotros tengamos algo de autoconocimiento. Bueno, después de entender lo de los valores dopaminérgicos, aquí está entonces una época de estrés biológico, ¿sí? Es cuando se empieza a expresar la enfermedad, se empiezan a aparecer los síntomas y cuando la persona normalmente, en el ejemplo de un sobrepeso, que es la razón número uno por la que las personas quieren cambiar sus hábitos, esta persona empieza a hacer la punta de fuerza de voluntad. No toma en cuenta esto, sino que empieza aquí a querer cambiar un hábito, ¿sí? A punta de fuerza de voluntad. Y empieza una dieta, empieza otra dieta. ¿Y qué sucede? Empieza, por ejemplo, una dieta cetogénica, ¿sí? Y le restringen los carbohidratos. Y resulta que para su cerebro, carbohidratos, dulces, postres, valían 500 dólares, ¿sí? Y esa persona simplemente los quita a fuerza de voluntad, pero tiene el árbol gigante, el monstruo, tiene el problema activo, porque es una persona que todavía no ha salido de los problemas que están, ¿sí? Entonces esta persona lo que hace es que crece ese estrés, genera picos de estrés, otro pico de estrés porque hace otro intento, otro pico de estrés porque le quitan la casa. Digamos que dentro de todo lo que puede suceder en una crisis, en una problemática, ¿sí?
Llega el momento donde esta persona entiende, que espero que este sea tu momento, que entienda, te los digo muy honestamente, ese es mi momento, ¿sí? Yo vengo de una crisis de pandemia, una crisis subclínica de pandemia con muchos cambios abruptos. Algunos saben todo lo que nos pasó, que nos cogió la pandemia estando en Emiratos Árabes, nos tocaba pasar por Europa, nos cancelaron tiquetes, todo, se estaba muriendo la gente en España y nosotros estábamos allá, o sea, hice un shock postraumático. De ahí vienen una serie de acontecimientos como en la familia, digamos, donde ha sido 3 años de muchísimo crecimiento, una oportunidad enorme, pero que han sido los 3 años más estresantes de mi vida, ¿sí? Tengo 6 adolescentes, o sea, calcule, a 4 los dejó las novias en el mismo semestre, o sea, 4 tusas, 4 de mis hijos se querían casar con sus novias y los dejaron las novias y nos tocó acompañar y apapachar todo ese duelo, esas terminadas con esas novias, 3 trasteos de casa, bueno, 1000 cosas que sucedieron en solo 3 años. ¿Por qué te digo esto? Porque es que lo primero que tú tienes que hacer a la hora de decidir voy a cambiar un hábito no es solamente por qué lo voy a cambiar, es cuál es el contexto. Tenerte misericordia. Misericordia, cordia viene de corazón. Tener una comprensión, ¿sí? Una empatía contigo mismo. Digamos que no se trata de excusarse para quedarse ahí, de justificarse para quedarse como ahí en la víctima. No, pero sí es supremamente importante que tú hagas un análisis de contexto, porque si quieres cambiar los hábitos para ser una persona saludable, alimentarte mejor, hacer actividad física, porque quieres perder peso, porque quieres estar más saludable, ¿sí? Porque quieres recuperar tu autoestima, tu amor propio, no puedes empezar de aquí, ¿sí? Tienes que empezar haciendo consciente qué fue lo que pasó. ¿Dónde estuvo ese shock biológico? ¿Dónde estuvo ese trauma que ocasionó que tu cerebro te llevara a buscar alternativas, buscando dopamina, que tal vez hoy son vicios, que tal vez hoy son malos hábitos? Si no partes de ahí, créeme que va a ser muy difícil que tú logres ser consistente en un cambio de hábitos. Entonces, primer mensaje, no vamos a tomar decisiones restrictivas, ¿sí? Para este nuevo año de hacer un cambio de hábitos. No puedes elegir una dieta que te quite un grupo de alimentos que tú amas. No en este momento, después si quieres, cuando estés listo, que créeme que en 3 mesecitos vas a estar listo mental y emocionalmente para hacer una temporada de algo y probar, ¿sí? En mi experiencia, cuando yo empecé a entender esto, yo llevo estudiando más de 19 años, todo lo que tiene que ver con alimentación, empecé primero a estudiar alimentación, después me metí como por el ser humano hasta que llegué a la neurociencias, hasta que llegué al alma y entendí que todo el poder viene de ahí, del alma. ¿Por qué? Porque es que hacer ese acto de conciencia, autoconocimiento, autoperdón, misericordia, comprenderte, compadecerte, no para entrar en un victimismo, sino como si viene un amigo a ti, yo quiero que pienses algo, si viene un amigo a ti, por aquí solo veo a Rodolfo, ¿qué pasa si yo voy donde Rodolfo entusada, triste, llorando, frustrada, contándole toda la tragedia de mi vida? Yo estoy seguro que él no se pondría a echarme culpas, ¿sí? Él trataría de tener las palabras más compasivas para sacarme la culpa. Pues eso que tú le dirías a otro es lo que te tienes que decir a ti, porque créeme que la culpa no te va a servir para nada. El decir, ya llevo 7 años intentándolo, 1 año más, no, o sea, no va a servir para nada, ¿sí? Lo que sí es que vamos a ir a este origen, que fue lo que ocasionó el shock, que te llevó, y lo vas a escribir, cuáles son esos vicios, esos malos hábitos que tú tienes hoy, que son lo que quieres transformar en este 2024. Pero partiendo de la conciencia, de la comprensión, de la compasión, de qué fue lo que sucedió que te llevó a buscar solución en estas situaciones, ¿sí? Por eso no vamos a tomar una decisión restrictiva que nos empeore el cuadro de estrés, porque si entre yo más tome decisiones de estrés, más se va a prolongar esta meseta, ¿sí? Y pues el cuerpo va a coger más peso normalmente, por ejemplo. ¿Qué sucede? Llega un momento de quiebre. Todos hemos hablado siempre en un punto de quiebre. Llega un momento, hay veces ese punto de quiebre, digamos una situación abrupta que nos obliga a cambiar de hábitos. Pasa mucho, está pasando mucho con las maternas, lactantes, que nace el bebé y es intolerante a la lactosa, ¿sí? Y yo no sé si alguno de ustedes conoce, y bueno, es alérgico a varias cosas. No se sabe qué, se especulan varias cosas, pero la mamá lactante que tiene un hijito alérgico, le retiran una cantidad de alimentos.
Ese es un punto de quiebre, porque esa mamá, porque ese bebé sobrevive y esté sano, es capaz de hacer lo que por fuerza de voluntad propia no lo haría. Digamos que esa es una transformación por trauma, ¿sí? Pero es otro tipo de trauma, aunque puede generar el mismo cuadro. Digamos que muchas veces hacemos, o lo que le sucede a una mujer divorciada, que deja de comer y se pone flaquísima y recupera su autoestima y empieza a entrenar y se matricula al gimnasio y empieza a bailar y se empieza a vestir bien, ¿sí? Digamos que esa persona puede aprovechar esa situación, ese punto de quiebre, para hacer un cambio drástico que se llama transformación por trauma. ¿Listo? O una persona diabética que porque le dio un coma diabético ya le tocó restringir una cantidad de cosas. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar un hábito, no va a pasar un punto de quiebre por trauma, sino que nos toca a nosotros hacer ese punto de quiebre. Yo quiero que pienses que este puede ser tu punto de quiebre, que eres tú el que lo decide, ¿sí? Pero haciendo un proceso bien, integrando tus 5 dimensiones. No es solamente la dimensión física de a ver qué voy a comer y qué no voy a comer. Es que tú llegues a un punto, como gracias a Dios lo hemos podido ver, llevamos 7 años haciendo, ya vamos a cumplir 7 años este año haciendo circuitos de nutrición, y en 7 años con miles de personas que han pasado por estos circuitos, con unas pérdidas de peso increíble. Lo que a mí más me gratifica cada vez que termino un circuito es que las personas dicen, no estoy restringiendo, o sea, estoy comiendo delicioso, estoy comiendo feliz, salgo a un restaurante y ya sé cómo elegir lo más saludable, pero me puedo comer mis tacos, me puedo tomar mis cócteles, mi vinito, me puedo comer mi postrecito, porque ya sé cómo, cuándo y dónde y en qué cantidad, ¿sí? Entonces, llegamos a ese punto de quiebre por conciencia, con una decisión que parte desde la realidad, no desde el ideal que te proyecta el ego, porque el ego es el que te dice, no, tú sí eres capaz. El ego es el que te dice, el viernes, ¿sabes qué? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el mismo ego es el que el lunes te dice con toda, ahora sí, sí ayuno, sí 1000 calorías al día y 3 horas de gimnasio. Es el ego, que es el que más nos miente y más nos engaña. ¿Listo? Entonces, partiendo de estos 3 puntos, generar ese punto de quiebre, ¿sí? Aquí quiero decirles algo. Cuando la persona todavía está en esa situación, digamos que no solamente se generó el shock, el conflicto biológico, el shock, el trauma, y todavía está en la situación ya no de estrés biológico, porque ya no se va a meter en más estrés, porque ya tiene mucho estrés en su vida, ¿sí? Supongamos una persona con una situación financiera, de divorcio, una situación difícil, de momentos en los que toda la vida se pone complicada, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Esa persona todavía tiene el detonante activo. Hazte de cuenta que está la alarma sonando y disparada porque los problemas persisten, ¿sí? Ahí que es muy importante. Ahí es muy importante que entendamos que en la dinámica de hábitos, cuando yo estoy en una situación donde sé que los detonantes están activos, les pongo un ejemplo que nos toca mucho en consulta. Algunas veces van pacientes que están con medicación psiquiátrica y que quieren retirar el medicamento psiquiátrico porque no les gustan los efectos colaterales, ¿sí? Y que saben que con hábitos, con terapia, con suplementación pueden como mejorar. Pero analizamos en esos casos mucho el contexto. Si la persona vemos que su contexto de vida todavía tiene el detonante activo, todavía está esa alarma disparada porque las circunstancias que lo introdujeron en esa crisis de ansiedad o en esa depresión no han mejorado, no se puede retirar el medicamento, no es el momento, hasta que el contexto mejore, ¿sí? O hasta que la relación que yo tengo con ese contexto mejore. En el caso de una persona separada, por ejemplo, el contexto mejore puede ser que se reconstruya su matrimonio, o el contexto mejore puede ser que la persona termine la etapa de duelo, se estabilice financiera, emocional y mentalmente, y digamos es idóneo para dejar, por ejemplo, un medicamento psiquiátrico. ¿Listo? Para cambiar un hábito no es lo mismo, pero sí es importante que entendamos, entendiendo esto, que hay un contexto que es como tener el tigre corriendo detrás de ti. Los que practican dieta paleolítica hablan mucho de estilo de vida paleolítica, hablan mucho de esto que llevamos en nuestros genes, que es nuestro ser paleolítico, ¿sí? Y que es ese instinto de supervivencia que todos tenemos, unos más que otros, pero todos lo tenemos. Digamos, unos más a flor de piel que otros, pero todos los tenemos. Y ellos dicen mucho que
hoy no nos persigue un tigre, pero que para muchos problemas con la suegra son el tigre, las facturas que llegan al mes y no se alcanzan a cumplir son un tigre corriendo detrás de ti. Entonces es importante que ese tigre corriendo detrás de ti, si el problema afectivo que tienes, el problema en la universidad, hasta que ese tigre tú no entiendas que no está corriendo detrás de ti, ¿sí? Que no te va a comer, que no te puede comer, o hasta que ese tigre te deje perseguir efectivamente, pues simplemente no es el momento de hacer cambios y de tomar decisiones drásticas, ¿sí? Incluyendo un hábito o cambiar un medicamento psiquiátrico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, sí podemos hacer un cambio de hábitos, aunque tengamos todos los problemas del mundo, ¿sí? Porque vamos a empezar por hábitos basales. Nuestra meta no es entrar en una restricción, sino en entrar en un estilo de vida básico. Y créeme que si nosotros sostuviéramos ese estilo de vida, esos hábitos basales, ¿sí? Basales es de base, o sea, lo mínimo que el ser humano necesita para sobrevivir, que ahorita los van a ver, son sencillos, es algo que nuestros ancestros hace 50 años, 100 años practicaban de forma natural, sino que nosotros hemos pagado un premio muy alto por la modernidad. Hasta que yo no cambie esos hábitos, no tenga esos hábitos basales, que es como el piso, pues yo no, digamos que va a ser difícil que logre tener como un buen retorno. Ahí sí les digo que la suplementación con Ganoderma, con Excellium, con Cordyceps es fundamental para poder crear un clima bioquímico que nos permita entrar con mayor fortaleza en estos cambios que vamos a hacer, ¿sí? No es lo mismo. Ustedes saben que tengo un consultorio de medicina de los estilos de vida y créanme que la evolución de un paciente, saben que no les decimos pacientes, sino pacientes de un paciente con suplementación, con Excellium, si tiene un cuadro, digamos, de una psicología muy alterada, con Excellium y Ganoderma, es muy distinta la evolución a una persona que esté haciendo el proceso, el curso de hábitos, por ejemplo, o la terapia de hábitos o la terapia de medicina funcional, que lo esté haciendo sin suplementación. O sea, y es muy importante entender que como todo lo que es estrés es neuroquímico, es bioquímica, no solo neuro, es bioquímica, es pura química en nuestro cuerpo, ¿sí? Campos electromagnéticos, electricidad en el cerebro. No es una cosa que solamente lo hagas con un cambio de hábitos porque a veces estás súper desequilibrado en neurotransmisores, en bioquímica, hormonalmente, y no eres capaz como de ejecutar porque estás súper intoxicado con tus propias toxinas. Hay una psiquiatra que me encanta que habla de que nos intoxicamos con cortisol y es real, es que es un problema que nos circula por la sangre. Entonces es muy importante entender que ahí es donde la suplementación juega un papel crucial porque los suplementos, cuando son suplementos funcionales efectivos, van a ser potenciadores de tus hábitos. ¿Qué quiere decir? Que te van a... Hay un ejemplo que me ponía una vez uno de mis hijos que me encantó. Una vez, hace muy poquito, por eso no lo había dicho nunca y lo voy a empezar a decir porque me encantó, que le estábamos explicando lo que eran los suplementos. Pues y por qué servían para la ansiedad, para el estrés. Y él concluyó lo siguiente, él me decía, es como si fueras una persona normal, como Iron Man. Iron Man era una persona normal, pero lo que él hizo es que se hizo un traje con tecnología. Él no era un superpoder digamos, poderes sobrenaturales. Él fue un superhéroe que se hizo como superhéroe, ¿sí? Como se generó con tecnología su armadura y todas esas cosas que él tenía, todos esos juguetes que él tenía. Él me decía que la suplementación era como crearse esa armadura, pero que igual le tocaba salir a la guerra. ¿Sí me hice entender? Si tú estás en una situación de mucho estrés biológico, psicológico, mental, emocional, relacional, los suplementos lo que van a hacer no es que te van a quitar lo que naturalmente vas a sentir, ¿sí? Pero te van a llevar a un equilibrio para que tú tengas una armadura y puedas enfrentar las peleas. ¿Listo? Eso es muy importante que nosotros tengamos, no solo la suplementación, los hábitos. Porque si tú ya tienes un cuadro de estrés y no duermes, créeme que empeoras todo. Si tú ya tienes un cuadro de una situación desfavorable afectiva, relacional, estás en un divorcio y no duermes y no te alimentas bien, al otro día tu bioquímica va a estar descompensada, vas a gritar más fácil, a ser reactivo más fácil, a sentir que te derrumbas mucho más fácil. O sea, somos un cuerpo integrado. No podemos aislar lo espiritual de lo mental, de lo físico. Y ese es uno de los grandes errores, que queremos hacer un cambio en los hábitos físicos, pero sin integrar las dimensiones interiores. ¿Listo?
Después de que llega a ese punto de quiebre, que se puede lograr por un trauma, una situación abrupta, o se puede lograr por un momento de conciencia, como este fin de año que nos da esta oportunidad de empezar un año diferente, ¿sí? Ocasionarlo, producirlo, empieza a descender, ¿sí? Digamos que aquí está el descendimiento, que es cuando llega un punto donde tú ya estás listo. Hay una cosa muy linda en las personas, las pacientes que rehabilitamos, la mayoría son mujeres, y me quedo con una frase que una vez me dijo una chica con la que me sentí completamente identificada. Estaba con un estaba pesando 120 kilos. Y ella me decía, después de haber llorado, pues yo le decía, ¿y por qué estás aquí? Y al final me dijo, estoy aquí porque yo ya no tengo nada que perder. Y ustedes me dijeron que aquí no es una dieta más, que yo puedo comer postres incluso, que puedo tomar licor. Ya no tengo nada que perder, ya perdí todo, ya había perdido su matrimonio, había perdido un bebé, no había podido quedar en embarazo más porque la obesidad que tenía le tenía problemas hormonales. Bueno, me dijo, ya no tengo nada que perder. Muchas veces el sentir que ya no tenemos nada que perder, y se los digo ya en términos de rehabilitación psicológica con personas que tienen trastorno de conducta alimentaria, este concepto me tocó aplicarlo en mí misma. Y es que cuando llega a ese punto de quiebre, que ya tú te subiste de peso, que ya te diste cuenta que sí, que no te mata, tal vez al principio, y me pasó a mí, mi rango de peso saludable es entre 50 y 60 kilos, y cuando yo pesaba 50, yo me sentía mal, o sea, me gustaba estar en 47 para tener 3 kilitos como de ventaja, ¿sí? En mis estándares enfermos. Si yo me pasaba de 53, para mí era la muerte, o sea, era obesidad mórbida, yo me odiaba, me cogía los gorditos, me los estripaba, me metía a hacer una dieta por 3 kilos, o sea, ¿qué no hice? ¿Qué cosas no me faltaban sino cosas agresivas? Gracias a Dios que mi esposo me cuidó. Entonces lo digo desde lo que viví también. Cuando llega un shock biológico en mi vida, hace 7 años, Celeste tiene 8 años, hace 9 años, el embarazo de Celeste me coge con 14 kilos de sobrepeso, el embarazo de Celeste. Me iba muy bien profesionalmente, o sea, ya era una mujer exitosa. Y ahí fue donde mi esposo un día me dijo, tú tienes una vida feliz, pero tú no eras feliz. Porque tenía una situación de estrés, digamos, como de enfrentar ese nuevo cambio, esa realidad, de dejar de ser solamente ama de casa, convertirme en empresaria, a trabajar en el liderazgo. O sea, hice como un shock biológico de muchísimo estrés por los cambios tan abruptos de la vida, pasar de vivir en una casa en un barrio pobre a vivir en una casa espectacular. O sea, por eso es que uno los cambios no los asimila bien siempre, así sean cambios buenos. Yo somaticé mucho, hice un shock y me generó, digamos, un cambio de hábitos muy, muy negativo. Todos mis colegas, mis compañeros estuvimos por esa época con obesidad, o sea, todos estábamos con sobrepeso, los que ustedes conocen. De hecho, hay fotos de eso. Voy a montar unas historias con esas fotos. Todos estábamos con muy malos hábitos, porque ¿qué pasaba, por ejemplo? Pasaba que cuando yo no tenía dinero, pues me tocaba cocinar verduras, lo sencillo, ¿sí? Y ya tenía formación en hábitos, era fácil. Pero cuando yo tenía dinero y con 7 hijos, no había nacido todavía Celeste, un esposo goloso, pues salíamos a comer mucho en la calle, ¿sí? Muchísimo, comíamos mucho en la calle y soltamos los hábitos, dejamos de levantarnos temprano, los niños se pusieron a hacer homeschooling, entonces nos despertábamos a la hora que quisiéramos todos, o sea, entramos en una mente vacacional, ¿sí? Porque a veces uno piensa que con la abundancia podemos hacer lo que nos dé la gana, por eso todos tenemos que tener mucha misericordia con cómo vivimos las etapas. Y yo somaticé subiéndome de peso porque cambié muchísimo, muchísimo los hábitos. En ese momento había acabado de hacer un curso de nutrición de grasas, ¿sí? Estaba pensando en modo dieta cetogénica y haciendo una dieta cetogénica me subí de peso demasiado, demasiado, porque literal, como las grasas son buenas, me comía toneladas de chicharrón, de chorizo, o sea, mejor dicho, perdón la expresión, una bestia. Y empecé el embarazo de Celeste con 14 kilos de sobrepeso. Estaba tan frustrada el día que me fui a buscar un vestido para la celebración, pues, de un ascenso dentro de mi trabajo. Era una celebración muy especial. Todos los vestidos me quedaban horribles. Lloré demasiado comprando la ropa. Cuando logré comprar la ropa, me fui para la peluquería y llegué llorando todavía donde el peluquero. Y el peluquero me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, no, es que estoy gorda y tengo una celebración súper importante. Y él me dijo, te voy a hacer un cambio divino, no sé qué. Vean, lo peor. Yo siempre he sido mona, así como ustedes me ven. No me hacía ni mechitas porque la dermatitis no me lo permitía.
Después del ganoderma me empecé a hacer mechitas. Siempre tenía el pelo largo y me hizo un cambio extremo, pelo rojo cortico. O sea, yo parecía una señora. Uno de mis colegas más fastidiosos me decía que yo me había motilado inspirada en el ganoderma. Ustedes ven que el ganoderma es rojo, ¿sí? Y, o sea, quedé como un hongo, literal. Entonces, peor todavía. ¿Por qué les cuento esto? Porque es que yo no les estoy hablando desde la teoría, yo les estoy hablando desde heridas de verdad. Y por eso es que te puedo decir que sí se puede, pero que los hábitos nos acompañan en las diferentes estaciones de mi vida. No significa que después de esa crisis de hace 7 años, 9 años antes del embarazo de Celeste, yo no volví a tener crisis. Claro que sí, no les dije pues que en pandemia para nosotros fue una época de muchísimos cambios que han sido, digamos, fuertes, nos han sacado de zona de confort en muchos aspectos, los adolescentes, los hijos adolescentes, o sea, la vida es eso. Por eso tú no puedes esperar a que sea el momento perfecto, a que se alineen los planetas para poder hacer un cambio de hábitos. No puedes, es que cambiar los hábitos va a mejorarlo todo. Si tú ya tienes un montón de cosas en tu vida fuera de control, créeme que tener tus hábitos fuera de control no van a sumar a positivo, van a sumar a una frustración mucho más grande. Pero si tú tienes tus hábitos en control, créeme que desde ahí vas a tener la fuerza para enfrentar muchas situaciones. ¿Listo? Entonces, me coge el embarazo de Celeste. Yo no entendía lo que les estoy explicando hoy, ¿sí? Hice 1000 dietas, ¿sí? Eso sí, estuve muy saludable. Nació Celeste, ¿sí? Nació Celeste y empecé a hacer 1000 dietas. Y después de Celeste me quería operar hasta el pelo. Mi esposo, pues, porque no me dejó, pero me quería operar hasta el pelo. Entonces, hay veces tomamos decisiones incorrectas, pero cuando entendí que eso sí fue hace 7 años, que fue ese punto de quiebre y de que había nacido Celeste y que yo estaba como no me gustaba, quebré mi báscula y le hice una promesa a Dios, porque para ese momento yo todavía era adicta a tratamientos quemadores de grasa, a ansiolíticos, no psiquiátricos, pero sí, digamos, a medicamentos, toda pastilla que me decían te quita el apetito, yo iba y la compraba. O sea, era una cosa de buscar tratamientos, pagaba tratamientos y no los hacía porque eran restrictivos, o sea, tenía un sufrimiento muy grande y lastimosamente pues ya como con dinero tú lo que haces es que te metes más como en ese hoyo. Y después de ese punto de quiebre, quebré mi báscula porque yo me pesaba 5 o 6 veces al día, quebré mi báscula de todos los suplementos que no fueran Ganoderma Lucium, que yo sabía que Dios me había regalado mi Ganoderma para sanarme integralmente, para ayudarme, ¿sí? Porque no fue el Ganoderma, fue todo este proceso, la conciencia sobre todo, y el Ganoderma se integraba perfecto. Dios ya me había dado una respuesta y yo seguía buscando enfermarme y empiezo este proceso de transformación, pero ya no desde la restricción, ¿sí? Hubo un momento donde estabilicé los hábitos basales y es lo que hacemos en un paciente con recuperación, ¿sí? Se estabilizan los hábitos basales y sobre esa estabilización, después de un tiempo, se pueden hacer terapias temporales. Después de ese tiempo saludable, detecté que la carne, por ejemplo, ni me gustaba ni la digería, sino que yo tuve anemia toda la vida, entonces si no comía carne, pues ¿de dónde sacaba el hierro? Pero después me di cuenta, ya estudiando un poco más en una certificación que hice en Europa, me di cuenta que las verduras tienen mucho hierro y que el Ganoderma lucium tiene mucho hierro. Después de Celeste, a mí me hicieron 3 transfusiones en la vida por las anemias tan severas que tenía. La última fue después de Celeste y en ese caso solamente tomé Ganoderma y Ganocereal. Y estuve, al mes estaba mi ferritina y mi hemoglobina perfecta. Entonces digamos que ya lo había puesto a prueba. Entonces ya entendía que no tenía que comer carne, morcilla, por mantener buenos niveles de hierro, porque ya estaba pues cubriéndolos con otros alimentos. Entonces, no me gusta la carne, desde chiquita tengo un trauma porque mis abuelos tenían matadero, yo creo que viene de ahí, me huele a sangre siempre, entonces no es por algo malo, no me gusta la carne. Hice una experiencia un tiempo vegana, después un tiempo vegetariana y es chévere cuando tú ya estás listo con tus hábitos basales para hacer esos, digamos, esas temporadas o esas experiencias para dar un paso más, si ves lo conveniente. ¿Qué es lo importante? Que sepas cuándo es el momento. Si yo hubiera empezado por hacer, digamos, mi cambio de hábitos hace 7 años, desde la parte de hacer una dieta vegana, ¿sí? Me hubiera quemado, hubiera sido un pico más de estrés, no hubiera podido estabilizarme. Pero como empecé, ¿y qué es lo que hacemos con nuestros pacientes? Desde los hábitos basales,
y una suplementación que acompañe y que potencie esos hábitos, pues simplemente se genera ese bajón, esa estabilización. Aquí estamos en el momento de todo o nada, aquí estamos en todo o nada, ¿sí? Porque es normal que el ser humano tiene una voluntad como un péndulo, ¿sí? O estoy súper a dieta o estoy ya que me abandoné porque empiezo el lunes. Es normal hasta que llega un punto y se estabiliza sobre el basal. Entonces, esto es como la radiografía de un hábito, ¿sí? Y quiero que entiendas que en 3 meses tú vas a pasar por esto. Tú vas a pasar por esto. ¿Listo? Esto es lo que sucede desde aquí hasta aquí, es lo que sucede en 3 meses. Un hábito se demora en implantarse. ¿Ven la diapositiva? No, se cerró. Ahora ya está abriendo. ¿La ven? Listo. Bueno, entonces, en 3 meses, ustedes han visto que hay muchos retos que de 6 semanas, retos de 21 días. ¿Qué es lo que sucede? En 21 días, nosotros tenemos ese shot de dopamina, estamos como con la novedad, ¿sí? Pero ese shot de dopamina cambia, por eso tus hábitos, ese shot de dopamina es el que hace que tú te matricules a un CrossFit cuando a ti no te gusta, ¿sí? Que hace que tú te metas una dieta cetogénica cuando tú amas los carbohidratos. Te dura 21 días, alrededor de 21 días la motivación, pero después cae, ¿sí? Por eso es muy importante que las decisiones, y para eso son los circuitos, tenemos los hábitos básicos. No hay restricción de alimentos, pero hay una conciencia en elegir las mejores versiones en las cantidades adecuadas, en el momento adecuado, siempre. Y los suplementos nos apoyan a que esto sea posible, sobre todo cuando somos muy ansiosos, ¿sí? Bueno, aquí tengo un ejemplo que ya les hablé mucho de esto, es ¿por qué cambiar un hábito? ¿Qué es importante? Nadie quiere cambiar un hábito si no tiene en cuenta un por qué. ¿Qué problema te está ocasionando que quieres cambiarlo? Si nadie quiere cambiar algo si no tiene un problema o si no tiene algo que mejorar. Si tú tienes un carro y lo quieres cambiar, puede pasar. ¿Cuál es tu por qué para cambiar ese carro? Porque el que tengo no me gusta y quiero mejorar, quiero uno más veloz, más potente, o porque me toca vender el mío y me toca conseguir uno más sencillo, ¿sí? 1000 razones hay. ¿Qué es importante a nivel de hábitos? Es importante definir cuál es el por qué tú quieres cambiar ese hábito. De hecho, es mejor definir por qué es y después cuáles son los hábitos que van a alcanzar este por qué. Por ejemplo, tengo un porqué dentro de este 2024, que es disciplinarme en el estudio, en la escritura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo que implementar para garantizar que este porqué se cumpla? Por ejemplo, el hábito de coger rutinas de escritura constante, bloquear tardes completas para escribir, ¿sí? No sé, conseguir una oficina fuera de mi casa, porque en la casa definitivamente no soy capaz de generar esa disciplina de estudio y de escritura, porque por más que digo, no voy a estudiar y lo agendo, pues los niños se me roban la atención. Entonces, salirme para un coworking, esos días salir fuera de la casa, o sea, 1000 hábitos. Cuando es, por ejemplo, para perder peso, ¿sí? Después de definir el porqué psicológico, el porqué motivacional, el porque no me gusto, porque no me quiero, porque tengo un montón de ropa en el armario que me gusta mucho, pero que quiero que me vuelva a quedar bien, porque perdí la salud, porque perdí la capacidad de desnudarme delante de mi esposo y no quiero esa sensación, por las razones que sean los porqués psicológicos, vamos a definir los porqués biológicos, ¿sí? Digamos que ojalá definir porqués en las 5 dimensiones, razones, porqués, el porqué es la razón, razones espirituales, por ejemplo, razón espiritual, porque no quiero que la comida me siga dominando, porque quiero demostrar que mi alma es más fuerte que la gula que tengo, no quiero que la comida me siga poniendo en jaque mate, me siga mandoneando. Un porqué mental, ¿sí? Porque sé que cuando digamos que busco dopamina solo en la comida o solo en el licor y quiero como gestionarlo de una manera diferente, quiero encontrar otros valores dopaminérgicos que me den más felicidad. Otro porque emocional, porque no quiero que cada vez que estoy muy contenta, muy enojada, muy triste, tengo un pico emocional, yo siempre pienso que tengo que comer como si no hubiera un mañana. Un porqué físico, porque quiero que la ropa me entre, porque quiero verme con los cuadritos marcados por las razones que sean. ¿Listo?
Bueno, aquí hay algo de contexto que entender dentro de lo que es el por qué. Y es que dentro de esos porqués biológicos, que son el por qué queremos cambiar un hábito, hay, digamos, razones que son distintas. Una cosa es que yo quiera perder peso, otra cosa es que yo quiera perder grasa, ¿sí? Engordar significa aumentar el tejido adiposo, ¿sí? Subir de peso, no necesariamente tú subes de peso porque aumentas la grasa. Tú puedes subir de peso, mirar el número en la báscula y pesar más, pero ver que estás 2 tallas menos. ¿Por qué? Porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces aquí es donde se puede subir de peso y adelgazar a la vez, y porque si empiezo a entrenar músculo, voy a subir de peso, pero voy a perder grasa, ¿sí? O sea que el proceso de adelgazar es distinto al engordar. Aquí es muy importante en este ejemplo que tú definas los por qué casi que con significado etimológico, que los especifiques. Para tu cerebro es súper importante que tú le expliques bien y ojalá por escrito, ¿sí? También entender, digamos, contextos, ¿sí? Porque tú te pones una meta, ¿cómo defines las metas? Supongamos que esta persona, miren que esta persona lo primero que tuvo que hacer es resignificar. Bueno, ¿qué quiero? ¿Perder peso o perder grasa? ¿Sí? No quiero perder grasa, porque entre más masa muscular tenga, mejor metabolismo voy a tener, menos voy a engordar. ¿Sí? Entonces esa persona empieza a entender, bueno, es que no necesariamente es perder peso. En algunos casos sí hay que perder peso, pero en otros casos no, sino hacer una recomposición corporal. Segundo punto que debes poner, ¿cuál es la realidad? Ponerte metas realistas, ¿sí? En el ejemplo, una persona que quiera cambiar sus hábitos nutricionales de actividad física porque quiere perder peso, ¿sí? Y definió sus porqués espirituales, mentales, emocionales. Lo otro es, dentro de lo que es la compasión, es objetiva, no es solamente sentimental, ¿sí? Cuando yo descubro, una de las cosas que más me gusta es cuando llega un paciente, es que estoy con sobrepeso. Supongamos que es una paciente que mide 1,56 como yo y tiene mi biotipo, ¿sí? Entonces ella, no, es que estoy pesando 56 kilos, estoy con sobrepeso. Y cuando le mostramos la realidad biológica en el InBody, que le va a sugerir un peso, pero que se mueve por rangos, ¿sí? Esa persona biológicamente, su rango de peso saludable es entre 50 y 60 kilos. Y esa persona piensa que es un número. Esa persona llega pesando 56, está en toda la media, está en un peso súper saludable. Y al menos el peso, puede que la composición corporal no esté saludable, pero la persona piensa que tiene 6 kilos de sobrepeso. Lo primero es que tú definas dónde estás. No puedes definir un cambio, una meta, un hábito si tú no defines dónde estás realmente y no lo haces objetivo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pese 120 kilos, lo primero que tiene que hacer no es que voy a pesar 50, no, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis de cuánto nos vamos, trazamos una proyección, ¿sí? Y podemos quebrar esa proyección, pero igual hay que trazarla de, por ejemplo, vamos a demorarnos un año para llegar hasta tu rango de peso, para llegar hasta 60 kilos. ¿Listo? Entonces, definir metas realistas. El por qué quieres, pero también cuál es tu meta frente a ese por qué. Una de las metas realistas cuando queremos hacer cambio de hábitos para pérdida de peso es que entiendas que tu peso saludable no es un número, es un rango, ¿sí? Que oscila entre 10 y 14 kilos. Bueno, ¿cuáles son los hábitos que debemos adquirir para perder grasa y no recuperarla? ¿Sí? Primero, conocerte, hacer un programa a tu medida, lo que ya les decía. No puedes elegir una dieta restrictiva y la idea es que no lo hagas. O sea, que veas que tu cuerpo con los hábitos básicos va a reaccionar súper bien. Una alimentación nutritiva, saludable, balanceada y funcional. Ahí está también la suplementación funcional, ¿sí? No es un suplemento que te va a quemar grasa. Eso no existe. Ni siquiera los suplementos que llaman quemadores de grasa queman grasa, ¿sí? Son suplementos que optimicen tu cuerpo para que haga una beta oxidación de grasa óptima, para que mejore el metabolismo, para que mejore las hormonas, ¿sí? Y para que pueda acceder más fácil a través de la flexibilidad metabólica a oxidar grasa y no solamente glucógeno. Conocer y practicar cuáles son las porciones adecuadas para cada uno. Esto es súper importante. Ahorita hay mucho cuento que las calorías no cuentan, que no importa. Muchas personas que practican dieta cetogénica. Hay un chico que no voy a decir el nombre, es un médico muy famoso, colombiano, un calvito, algunos de ustedes lo habrán visto, que es súper ketofan, o sea, él practica solamente un estilo de vida cetogénica. Dice que De uno que pasa dietas ketos.
Dice, no voy a decir su nombre, pero es alto, es delgado, es calvito. Bueno, este médico sale diciendo, por ejemplo, que la fruta es mierda. O sea, lo odian, unos lo aman, los de su secta cetogénica lo aman y otros lo odian. La dieta cetogénica como terapia temporal es muy buena, pero hay que buscar el momento y mirar, analizar bien. Bueno, para él es todo dieta cetogénica. Entonces, en estos días, mi hermana me escribió, Eli, mire lo que mandó este man a mí, pues él es un loquito, qué pesar. Entonces me mandó esto que no sé qué, entonces el esposo empezó a preparar un poco de chorizo, chicharrón, tocineta, o sea, un poco de grasa. Y yo le decía a ella, Katy, mira, ¿qué es lo importante? Primero, tú eres capaz de sostener eso y te parece eso saludable. No es que yo estoy como hastiable, o sea, no es un estilo de vida saludable. Segundo, él es un médico que entrena 6 horas al día. Entonces, digamos que uno puede comerse 6.000 calorías de grasa, pero es que usted el otro día se gasta en 6 horas de entrenamiento. Literal, es un señor que entrena 6 horas al día. Entonces, cuando yo miro un hábito en otra persona, yo tengo que mirar qué estilo de vida tiene esa persona, qué tipo de genética tiene esa persona, ¿sí? No se trata de tomar una decisión a la carrera, porque es que yo les decía, ¿tú estás dispuesta a entrenar 6 horas al día? No, listo, entonces, ¿cómo estás comiéndote ese poco de calorías al día? Entonces, las calorías sí importan, no en términos de contarlas, pero sí aprender cuáles son las porciones adecuadas para mí, ¿listo? Respetar nuestra cronobiología. Somos mamíferos diurnos. Biológicamente somos mamíferos diurnos. Estamos hechos para dormir de noche y para funcionar de día. Nuestro tubo digestivo y todas las hormonas que interfieren en la digestión están hechas para funcionar mientras que tenemos luz de sol. ¿Sí? Tipsitos, dormir antes de las 10:30 máximo. ¿Por qué? Porque a las 11 tenemos la secreción máxima de hormona de crecimiento. ¿Listo? Entonces, para que nos coja dormidos, porque si no estamos dormidos, no se secreta en las cantidades que necesitamos. Ustedes ven que los bebés duermen mucho, los niños duermen mucho y a medida que vamos creciendo vamos durmiendo menos. ¿Por qué? Porque mientras dormimos hay una mejor secreción y función de la hormona de crecimiento. Por eso las abuelitas decían que para el niño dormir alimenta, es así, ¿sí? El niño necesita dormir para poder crecer. De hecho, los niños que no duermen lo que tienen que dormir no alcanzan su potencial de estatura, se quedan más pequeños. La mayoría de los días determinar una ventana de alimentación diaria entre 8 y 6 horas máximo. Si tú desayunas a las 10 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Cenas a las 5 de la tarde, esa es una ventana de 8 horas de alimentación, ¿sí? O 10 horas sería cenar a las 6 de la tarde y desayunar a las 9 de la mañana y el almuerzo en la mitad de estas dos, ¿sí? No estar comiendo todo el día, que todo eso lo vamos a ver en el circuito. Ayunar saludablemente. Hay muchos tipos de ayuno. En el circuito vamos a hablar sobre los tipos de ayuno que hay y cuál es óptimo. A una persona que esté con el cortisol súper descuadrado, que esté en un cuadro de estrés, de adrenalina, no le vamos a sugerir un ayuno, ni siquiera un ayuno intermitente, dependiendo, se analiza, ¿sí? O se evalúa una semana a ver cómo le va. Lo que sí es que una persona cuando está en un cuadro de estrés muy grande y, digamos, ayunar le genera más estrés, no lo podemos poner a ayunar, ¿sí? Es súper terapéutico un ayuno de 24 horas a la semana. Sin embargo, no todo el mundo está, digamos, en la disposición de hacerlo. Entonces, ayunar saludablemente quiere decir ayunar según tus biorritmos, según tu naturaleza, según tus circunstancias. Hay algo muy bacano y es que los suplementos nos ayudan y potencian los beneficios del ayuno, ¿sí? Muchas personas ayunan por autofagia, por cetosis, eh, por limpiar el cuerpo de esas células zombies o células senescentes, que eso lo hace parte de la autofagia. Y resulta que nosotros no solamente hacemos autofagia con ayuno, ¿sí? Una persona que tenga buenos hábitos de base y que tenga en el día esas 14, 16 horas de ayuno, es una persona que va a estar haciéndole a su cuerpo así como escurriendo un trapito, que le salga todo el mugre, como ese detox celular, ¿sí? Esa limpieza. Vemos que la primera limpieza que hacemos es la limpieza de los órganos, del intestino, ¿sí? Que es una de las primeras sensaciones que tenemos cuando hacemos un cambio de hábitos, cuando empezamos a tomar los suplementos en ayunas, cuando nos tomamos el jugo verde, las personas siempre manifiestan que experimentan como que tengo el intestino liviano, ligero, me siento más ligera, ¿sí? Ese es el detox de órganos. Pero sí, me siento menos hinchada, pero también está el detox celular. Entonces, el ayuno, los tiempos de ayuno y la suplementación de nosotros que potencia los beneficios del ayuno es como hacer un detox celular. Realizar actividad física, sea fuerza,
más cardio, o sea, si te toca elegir entre fuerza y cardio, siempre quédate con fuerza. Dormir y descansar con calidad. Gestionar las emociones y el estrés y suplementación funcional para potenciar todos estos hábitos. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los principios de los hábitos saludables? Esos principios que sí o sí tienes que tener para tener un resultado saludable. Y aquí están nuestros productos. Esta es la presentación de México. Aquí está el Gano Clásico, que es el tinto. Está el Gano Chocolate. Está el Rooibos, estos son los Estados Unidos. Está el Gano Cereal. Está el Tonkatalí que amo y que se me acabó ayer. Ya me toca pedir otro poquito. Está el 3 en 1 y está el Café Moca, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este circuito que va a iniciar y qué son lo que tú este 2024 debes garantizar implementar? Que se van a dar cuenta que no es una cosa rara, que es lo que deberíamos ser y hacer siempre, que es lo que practicaban naturalmente nuestros ancestros, ¿sí? Piensa, por ejemplo, sueño y descanso reparador. Yo quiero que, no sé si ustedes tuvieron, alguno de ustedes tuvo abuelitos de finca. ¿Quién tuvo abuelitos de finca? Estos abuelitos de finca, yo tuve abuelitos de finca, estos abuelitos de finca se acostaban a las 7 de la noche. Se oscurecía y tenían electricidad, pero cenaban a las 5 de la tarde, 6 de la tarde máximo, a las 7 de la noche estaban todos acostados. Entonces ellos descansaban y madrugaban a las 4 o 5 de la mañana completamente lúcidos. Ahora, si tú dormías en una finca, era la completa oscuridad, el completo silencio, solamente se escuchaban los animalitos, ¿sí? Entonces tenían naturalmente una calidad de sueño óptimo, no se preocupaban por las cosas que nosotros nos preocupamos, no se preocupaban porque, ay, voy a ver las historias, voy a ver, puse un post, voy a ver cuántos likes tengo, ay, ¿por qué tengo tan poquitos likes? Si son las 3 de la tarde, ¿sí? Lo voy a poner en mis historias a ver si tengo más likes, ese montón de cosas, accesorios que nos estresan. Bueno. Aquí tengo un gatico chillando porque salga. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que vamos a cambiar este 2024? Que es importante. Lo primero, una alimentación nutritiva, saludable, balanceada y funcional. En el transcurso de las masterclass de cada semana de preinscripción al circuito vamos a hablar de cada uno de estos. Nutritiva es que todo lo que pongas en tu plato tenga nutrientes, ¿sí? Si tú pones una Coca-Cola en tu plato, ¿qué nutrientes tiene? No tiene nutrientes, entonces buscar la mejor opción, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que yo soy adicto a la gaseosa, al gas. Entonces, hay pacientes con los que nos toca hacer una transición. Les pasamos primero de una Coca-Cola a una Coca-Cola cero, después de la Coca-Cola cero a una soda tipo H2O, no sé cómo se llaman, sodas saborizadas, sin calorías. Después empezamos una limonadita con soda, ¿sí? Y nos podemos quedar ahí. Pero es importante que garanticemos que todo lo que pongamos en el plato sea nutritivo. Que me encanta el postre después de almuerzo, ¿sí? Yo era de esas, o sea, no después de almuerzo, después del desayuno, o sea, yo era una persona que era adicta al azúcar, al dulce, o sea, impresionante. Y de las cosas que más me han ayudado a los productos de Gano Excel es entender que en estos días me encontraba con alguien, una esposa de un diamante, estábamos en la convención en el almuerzo y vio que me comí no solamente mi postre, sino que me comí el postre de otro compañero. Ella me miraba con esa cara de, me dijo, Diamante, qué pena el atrevimiento, yo le quiero preguntar, yo no puedo creer que usted se comió ese postre y que se comió 2 postres, pero estaba traumatizada. A mí me dio una risa porque mucha gente piensa, porque soy coach nutricional, yo no como postre o dulce. Claro que me gusta el postre. Sí, pero ¿qué pasa? En la convención yo no elegí el postre ni el menú. Sí, a mí me pone, siempre nos encuestan, me pusieron menú vegetariano, pero no me pues postre comí igual el postre de todos. Yo no elegí la comida ahí y me la como tranquila porque eso es una cosa ocasional. Ahora, de postrecito me encanta el Gano Chocolate, me encanta un Gano Chocolate de postrecito así bien espeso o un Tonkatalí, ¿sí? Es mi postrecito. O si hay un postre, ahorita dice galletas pues para la Navidad dice galletas, una receta de hace 1000 años de una monja abadesa alemana que me encantan, las galletas de la felicidad se llaman, que tienen azúcar, o sea,
digamos que es saber en qué momento tú las consumes, pero también siempre en mi mercado pongo opciones de postres saludables. Aquí en Colombia venden muchas opciones de postres saludables que son endulzados con stevia, que utilizan leches veganas, ¿sí? Saben que yo soy gastrónoma también, o sea, gastronomía funcional, especialista en gastronomía funcional, entonces digamos que parte de nuestro trabajo es que podemos cualquier receta convertirla en algo saludable, ¿sí? Una hamburguesa puede ser súper saludable, un perro caliente puede ser saludable, una pizza puede ser saludable, un postre, una torta puede ser supremamente saludable, incluso se pueden hacer sin azúcar. Entonces, cuando hablo de nutritivo no es restrictivo, no es satanizar un alimento. Cuando hablo de nutritivo es garantizar que ese alimento sea en su versión saludable, sea una pizza, sea una bebida carbonatada, que es lo que buscamos cuando somos adictos a la Coca-Cola, no es solamente la mezcla de dulce, ¿sí? De azúcar especialmente, sino esa sensación de gas que es supremamente calmante. Bueno, actividad física en un contexto cotidiano de entrenamiento físico y funcional, ¿sí? Esto es como el dilema entre la gallina, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Porque es, bueno, ¿tengo energía para hacer ejercicio o hago ejercicio para tener energía? Esto es difícil, ¿sí? Hay veces que hay entrenadores que son así, no pain, no gain, y que te dicen, no, no se afloja, vénsase, ¿sí? Bueno, pero que hay personas cuando tienen sobre todo un agotamiento, una fatiga adrenal, que literalmente no tienen energía para entrenar. Hay que es importante, nuestros suplementos, cuando tomamos Ganoderma, Cordyceps y Excellium en simultánea, nos ayudan muchísimo con recuperar todas las fatigas y nos llevan a un estado óptimo de estar en una energía que nos permite introducirnos en el hábito del entrenamiento físico. No es un energizante, porque tú te tomas un energizante y tú quedas así, esos mezclas de taurina, cafeína, tú quedas así, ¿no? Es un optimizador de la mitocondria. La energía que provee es energía mitocondrial de la célula. Es que optimiza la capacidad de tu cuerpo de sacar energía de la grasa, ¿sí? Por eso percibes después de tomar las cápsulas con más energía. Las cápsulas o el clásico en los países que no tienen cápsulas. Nuestros suplementos optimizan cada uno de estos puntos. Vemos que hay uno que no, que es la conexión intrapersonal e intrapersonal, ¿sí? Y la salud de la atención plena, pues obviamente eso es algo que te toca hacer a ti, pero el resto optimizan todos los procesos. Descanso y sueño reparador, el Excellium es súper especial, de esto vamos a hablar más a profundidad, gestión y capitalización del estrés, el estrés entendido como bioquímico, digamos que en la parte de pensamientos ya es algo que te toca a ti, si tienes una tendencia a un pensamiento catastrófico, esas despertadas a las 3 de la mañana con mucho estrés, o ese mirarte en el espejo, los gorditos y decir no soy capaz, es que no soy capaz, bueno, digamos que eso ya te toca a ti, pero en cuanto a la bioquímica, alimentación, entrenamiento físico y suplementación son el combo mágico para lograrlo, y descanso y sueño reparador, obviamente. Respiración consciente y conectiva, también en esto ayuda nuestros suplementos. Sabemos que el Ganoderma duplica la capacidad de oxigenación en sangre y en células, ¿sí? Por eso muchas personas empiezan a tomar Ganoderma y dicen, mejoró mi rendimiento. Es que antes aguantaba, no sé, 20 minutos en la caminadora y ahora aguanto 1 hora y ni me doy cuenta. O las mamás, subo las escaleras, antes me asfixiaba, ya no, porque duplica la capacidad de oxigenación en células, de que el oxígeno viaje a cada una de nuestras células, sobre todo las células de nuestro cerebro. Esto es impresionante porque ustedes no se imaginan todas las patologías que derivan de falta de oxígeno en el cerebro. Exposición adecuada al sol. Sabemos que el sol activa la vitamina D. Sí, si yo tomo un suplemento con vitamina D y no me expongo al sol, se activa, o sea, absorbe un 10%, pero si me expongo al sol y me tomo la vitamina D, se absorbe un 90%, ¿sí? Lo digo porque hay mucha gente que no se expone al sol y toma vitamina D, pero realmente se activa con la exposición al sol. Es que nosotros la producimos cuando nos exponemos al sol, ¿sí? El Ganoderma ayuda en la potenciación de que nuestro cuerpo produzca todas las hormonas, los neurotransmisores que tiene que producir. Las bacterias también las protegen, no las produce, pero las protege, actúa como prebiótico y posbiótico. Tipos de ayuno funcional, ya les dije que nuestros suplementos ayudan a que se optimicen los beneficios del ayuno, sin necesidad de hacer un ayuno tan largo como un ayuno de 24 horas, por ejemplo, que ya es como un ayuno prolongado. Hacer polo a tierra, un detox de la contaminación electromagnética, retirar los celulares 3 metros de nuestro cuerpo, de la habitación, quitar todas las pantallas, desconectar, ojalá el wifi en la noche, pararme en una manga con las plantas de las manos y las plantas de los pies un rato, ¿sí?
digamos, ayudar como a drenar todos esos campos electromagnéticos. Incluso hay unas piedras que ayudan como a drenar como esos campos electromagnéticos. Salud de la mente, hacer ejercicio constante de atención plena. Acabamos de terminar un circuito que se llamaba Saludablemente Razón y Corazón, donde hablamos de todos los aspectos de la salud psicológica y cómo los hábitos y la suplementación ayudan en este campo de salud psicológica. Y conexión intrapersonal e interpersonal. Incluso en términos, por ejemplo, de pérdida de grasa, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes habrán experimentado que querer hacer un cambio de hábitos y que tu familia vaya en contra es difícil. Yo no les voy a decir que no. Por eso en el circuito vamos a tener un tiempo, una tribu, un grupo que esté contigo. ¿Sí? Digamos que tu familia de cambio de hábitos. Porque, sobre todo si tenemos una familia saboteadora, es importante manejarlo. Eso lo vamos a aprender en el circuito. ¿Cómo manejo yo? Digamos, gracias a Dios también hay muchos casos donde las familias enteras deciden cambiar los hábitos. También nos ha pasado mucho que empieza, sobre todo cuando empieza la mujer, se va pegando toda la familia. Eso es maravilloso. Por ejemplo, mi hermana que hizo un programa un poco más largo, el esposo bajó 10 kilos por derecha. Ella bajó 15 y él bajó 10. Y él decía, pues que yo no estoy haciendo nada, estoy comiendo más rico, porque ella empezó a cocinar y cocinaba delicioso. Y estoy tomándome el jugo verde, y estoy tomando las cápsulas en ayunas, porque él se tomaban las cápsulas encima del desayuno. Me estoy tomando las cápsulas y el clásico en ayunas. Él decía, es que yo no he cambiado casi nada, ni siquiera entrenaba. Sí, y bajó 10 kilos. Entonces, esta conexión intrapersonal en el cambio de hábitos es súper importante que la aprendamos a gestionar. De eso también vamos a hablar. Y 11, aunque está al final, está aquí arriba porque nuestra suplementación, en una de las masterclass que siguen, vamos a ver por qué es vital suplementarse, ¿sí? Porque hoy, por más que tú tengas un estilo de vida saludable, es supremamente importante suplementarse. La suplementación apoya el 99% de estos hábitos que van a garantizar que tú tengas salud, que tú tengas un peso saludable, un cabello, unas uñas, una piel lúcida, digamos esos ítems que consideramos estéticos, ¿sí? Bueno, aquí en esto no me voy a detener mucho porque ya vamos cumpliendo el tiempo estimado para esta charla, ¿sí? Es muy importante que entendamos las etapas por las que pasamos para hacer un cambio de hábitos. Esto lo quiero tocar a profundidad. Les prometo que la próxima semana empezamos el encuentro o la masterclass con este punto, porque esto es súper importante que lo entendamos. Y es que hay 3 etapas. Está la etapa de diagnóstico, que tiene 3 fases. Está la etapa de proceso, que es cuando estamos implementando el hábito, que tiene más fases, tiene 6 fases. Y está la etapa de cuando logro el resultado, ¿sí? Muchos dicen que es ser, hacer y tener. ¿Han escuchado esto? Que es muy de la filosofía asiática. El ser produce el hacer, y el hacer, el tener. ¿Sí? Realmente, en la filosofía ontológica se habla de 5 aspectos: ser, estar, hacer, tener y sostener. ¿Cuántas veces logramos tener y perdemos lo que tuvimos, lo que logramos? Y con los hábitos pasa muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a aprender ser, estar, hacer, tener y sostener. ¿Por qué el estar? Si ustedes ven, se agregaron estar y se agregaron sostener. Porque resulta que el hábitat, de hecho, la marca se llama Hábitat. ¿Por qué? No vayas otra empresa, pues consultorio, y la plataforma de rehabilitación. Hábitat es también, hacemos circuitos, digamos que es una hija de esta plataforma, el mismo contenido lo transmitimos, solamente que en tiempos más cortos. Se llama Hábitat porque esta palabra es preciosa. Si tú logras construir un hábitat, mire lo que sucede con un hijo, con un niño que crezca en un hábitat saludable a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel de hábitos. ¿Qué pasa con ese hijo? ¿Cómo crece? ¿Cómo se produce su ser? ¿Sí? El hábitat determina, y dentro del hábitat está todo. El estar es que tú estés en el lugar que tienes que estar. ¿Qué pasa con muchas personas? Pongo un ejemplo súper trivial. Personas que llegan al gimnasio sin energía. No, o sea, es que voy como por no perder, pues, que me vestí. Y llegan y dicen, no, voy a hacer 15 minuticos solo por crear la red neuronal. Y cuando llegan es el día que más entrenaron. Porque enrolar a nuestro cerebro es fácil, ¿sí?
Por eso hablamos de estas 5 fases. Entonces aquí vamos a entrar en explicar cada una de estas. Eso es por lo primero que vamos a empezar la siguiente masterclass, ¿sí? Obviamente si empezamos ahí, seguimos con esto, que esto ya es como dentro de la metodología de este circuito que va a iniciar, vamos a definir los objetivos, los compromisos. Miren, metas, objetivos y compromisos. Miren este ejemplo, porque eso es importante que lo vayan adelantando, porque sé que muchos están esta semana, hasta Reyes, es la última semana en la que como desmedidamente, o sea, mucha gente está no, ¿cuándo? Después del 15 de enero. El 15 de enero es como la fecha mágica para terminar el modo vacaciones, ¿sí? Por eso tenemos para prepararnos bastantes días y prepararnos bien, prepararte como nunca te has preparado. No es lo mismo metas, y parte del por qué no progresamos es porque no sabemos la diferencia entre metas y compromisos, no sabemos la diferencia entre objetivos y compromiso, objetivo y metas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Metas, mejorar mi salud, esa es una meta, ¿sí? Y tienes que detallarla. Mejorar mi salud, ¿en qué? Mejorar mi digestión porque estoy súper estítico, todo me cae mal. Mejorar dentro de mi salud el peso, estoy con obesidad y me tienen ya en prediabetes, siento que mi corazón no está pudiendo responder, ¿sí? Detallarlo. Objetivo, ¿cómo vas a mejorar tu salud? ¿Sí? Voy a entrenar el cómo, el objetivo ya son los cómo, ya entramos en los cómo, ¿sí? Entrenar 4 días a la semana y comer saludable. Y ya ahí tú entras en el detalle de, bueno, ¿qué voy a entrenar? ¿Qué tipo de entrenamiento me gusta? ¿El gimnasio me queda lejos? ¿Me queda cerca? ¿Me va mejor funcionando con un entrenamiento en la casa? ¿Sí? Bueno. Y comer saludable, que sea balanceado, que no sea restrictivo, que sea algo que yo pueda sostener toda mi vida. Sí, detallarlo también. Ahora, los compromisos van más allá de los objetivos, ¿sí? Porque si tú dices, bueno, voy a entrenar 4 días a la semana, pero te das cuenta, el entrenamiento dura 40 minutos, ¿sí? 1 hora mientras que uno cambia, bueno. Resulta que el gimnasio me queda a 1 hora, media hora de ida, media hora de venida. ¿Tengo 2 horas en mi vida para entrenar? No, no me da, ¿sí? Entonces, ¿me da para qué? Ya descarto gimnasio, porque si el gimnasio que tengo más cerca me queda a 1 hora de transporte, más los 40 minutos, 1 hora de entrenamiento, ¿sí? Y yo no dispongo en mi vida de 2 horas de trabajo para poder entrenar, pues simplemente tengo que descartar, empezar a detallar el cómo puede ser ese compromiso dentro de mi realidad, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, casada, tengo hijos, tengo que despacharlos, va a ser más difícil. Si yo puedo mover el tiempo y decir, no, madrigo a las 5 de la mañana y alcanzo y me baño en el gimnasio y salgo para el trabajo. O sea, lo importante es que tú detalles el cómo vas a hacer esto. El compromiso ya es el cómo, cuándo, dónde y casi que con quién. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Me voy a levantar, por ejemplo, para entrenar 4 días a la semana, primer compromiso, levantarme 30 minutos antes todos los días. ¿Listo? Entonces, miren cómo el ejemplo, que esto lo vamos a ver dentro del circuito, ¿sí? Aunque aquí pues la idea es que siempre, ustedes saben que las clases las masterclass de lanzamiento, la idea es que siempre te dejen alto. O sea, empezamos a adelantar contenido en circuito, es entrar de verdad en lo que es la ecografía de un hábito, de la generación de un hábito y que seamos efectivos lográndolo. Nosotros tenemos la mejor suplementación del mundo, de verdad, o sea, se los digo científica y objetivamente. Y ustedes saben que vengo estudiando 19 años estos temas, sobre todo los últimos, que soy un nerdo, o sea, que busco corriente europea, asiática, que no me dejo llevar por lo que dicen en Estados Unidos, que son los productores número 1 de suplementicos, pero que tienen la población más enferma del mundo entero. O sea que en calidad tenemos lo mejor científicamente, lo más potente. Pero la filosofía de Gano Excel, ni de nuestro fundador, es la pastillita mágica. Él siempre nos inspira y nos invita a que vayamos por más. Gano Excel en Asia tiene clínicas, tiene protocolos instalados, registrados, tiene, digamos, trabajos como de brigadas de salud con diferentes estados en municipios o lugares rurales que son de altísima pobreza, miseria. O sea, la labor que tiene Gano Excel en el mundo, en todos los estratos, a nivel de salud integral, incluyendo la salud psicológica, que es el trabajo que tiene, que le dio digamos, la acreditación y la participación de ser uno de los embajadores de la Fundación Educativa del Vaticano. O sea, es supremamente versátil porque él piensa en el bienestar integral.
Él nos ha insistido muchísimo con el tema de los hábitos, de generar un estilo de vida saludable. No es solamente tomarte los suplementos encima de la hamburguesa de McDonald's con la Coca-Cola que te tomas todos los días, no. Es ser consciente que somos agentes de bienestar, que somos mensajeros de salud y bienestar para las familias, ¿sí? Bueno, muchachos, hemos terminado nuestra charla de hoy, ¿sí? Algunos de ustedes que hacen parte ya de nuestra comunidad de bienestar, sea desde la parte de salud y bienestar o desde la parte de bienestar financiero y desde empresarios. A partir de la próxima semana empieza como el cronograma normal de encuentros todas las semanas, de todos los días hay un espacio. No es para que te conectes a todo, pero es importante que veas el cronograma para ver, que veas qué te es útil para ti, para personas nuevas. Y dentro de esos espacios hay dos siempre que son de salud, bienestar y de producto. ¿Listo? Entonces, atentos porque en uno de esos espacios de estas siguientes 3, 4 semanas vamos a estar haciendo el lanzamiento del circuito básico de nutrición y suplementación, de hábitos, nutrición y suplementación enfocado en pérdida de grasa. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz noche a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Eli. Bien, Elisa.